Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy vamos a conversar sobre los resultados del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda y cómo a partir del análisis de estos datos deberán tomarse pues estas decisiones económicas de desarrollo, de organización social en la República Dominicana. El diseño de políticas eficaces necesita partir de datos precisos y confiables. Por eso, los países hacen hincapié en la realización de censos nacionales de población y vivienda como una fuente que proviene directamente de la población. Corregir, repensar, proyectar los programas e inversiones públicas pues, en distintos ámbitos del desarrollo y promover mayores niveles de cohesión social en el tejido urbano depende de los datos de población. Bueno, pues para conocer los resultados de este 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, nos acompaña hoy la licenciada Myosotis Riva Peñas. Ella es economista, graduada de INTEC, con maestría en Política Económica de la Universidad Nacional de Costa Rica, maestría de Género y Desarrollo de INTEC y un magíster en Desarrollo Humano de la Universidad de los Andes. Ella es la directora general de la Oficina Nacional de Estadística, la ONE. Bienvenida, Myosotis. Gracias, Mónica. Encantada de estar aquí nuevamente contigo y conversar pues, de estos datos tan importantes para el desarrollo de nuestro país. Yo estaba detrás de Myosotis ya hace días y Myosotis estaba esperando estos datos, tenerlos bien afinaditos. Yo quiero ver finalmente, Myosotis, qué ha arrojado este censo. Veo que somos 10.760.028. ¿Ustedes saben cómo diría un cibaeño? Me lo hallo poco. Me lo hallo poco, Myosotis. Sí, mira, bueno, Mónica, primero decir que la Oficina Nacional de Estadística, ¿verdad?, ha estado planificando la realización del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda desde el año 2016, donde se formula primeramente el proyecto de inversión pública, y sobre todo que los censos, ¿verdad?, nacional de población toman su tiempo, tienen por lo menos unos 5 años. Estaba programado para hacerse en el año 2020, pero que por razones de la pandemia, pues tuvo que ser pospuesto y, bueno, tomada la decisión de realizarlo en el 2022. Y una de las cosas que tomamos decisión sobre este censo fue realizarlo con dispositivos móviles como una forma también de que recoger información pues, de una manera mucho más confiable, más fidedigna y que de alguna manera acelerara los tiempos de presentación de resultados, de primeros resultados. Y específicamente esta población de 10.760.028 es 1 millón y tanto más de lo del censo del 2010, que era alrededor de 9.400.000 y tantos. Lo importante es como que veamos que estos datos son consistentes con lo que normalmente uno buscaría en un proceso como este. Y que es una... porque mucha gente dice, bueno, pero que a mi casa no llegaron, yo no estoy contada, o sea, yo no reflejo. El censo no se trata de reflejar a cada familia con nombre y apellido, esa no es la idea, ¿no? O cada persona con su nombre y apellido. O sea, es llegar a recoger información lo más granulada posible, lo más en todo el territorio nacional y que entonces nos permita, pues, en base a modelos estadísticos, o sea, es una operación estadística, hacer las diferentes estimaciones. Y nosotros, aparte de que hicimos el censo, también hicimos una encuesta de cobertura y calidad que nos permitió, bueno, determinar omisión y, por tanto, ir llegando a este dato que es arriba. Es importante también decir que una de las cifras con las que nosotros tenemos que ver también esto, en la integralidad, que es el dato, es con la tasa de crecimiento intercensal, anual intercensal. Sí. Y esa tasa de crecimiento ha ido disminuyendo en las últimas 7 décadas. O sea, quiere decir que aunque en términos absolutos la población va creciendo, en términos relativos, ¿verdad?, su tasa de crecimiento lo va haciendo a menor ritmo. Y es un tema que es consistente con lo que es la mayoría de los países en desarrollo, en donde estamos viendo que una desaceleración... Es una tendencia mundial. Exactamente, hay una desaceleración de esa tasa de crecimiento de la población. Pero no deja de ser preocupante, Myosotis, porque la tasa de relevo, y por ejemplo para seguridad social, para todas estas cosas, eso es preocupante. Sí, bueno, de hecho, hay un concepto también bastante interesante en materia de demografía, que es el del bono demográfico.
ese bono donde te dice, bueno, cómo es esa población en edad de trabajar o económicamente activa, hasta cuánto se va a estar proyectando. Nosotros lo que estamos viendo es que ese número a partir de luego de los años 50 pues va a comenzar a reducirse con una mayor intensidad y ciertamente la presión que eso tiene para temas de todo lo que es el sistema previsional, no le hace pensiones, el tema de la seguridad social, gasto de salud, lo que puede ser porque tú vas a tener una población adulta mayor. Por supuesto. Y más con la longevidad, pues se consigue que vivamos mucho más años cada vez. Exactamente, entonces, exactamente. Eso es un problema. Aunque en la tendencia mundial he leído que hasta el 2050 va a seguir disminuyendo y luego va a volver a subir. Es lo que se proyecta, se dice. Sí, bueno, hay varias, y eso como te digo, ese es un tema de demografía y seguimiento que se está dando desde varios espacios a nivel internacional y poniéndose énfasis en lo que tiene que ver con todo el sistema previsional, todo el sistema de cuidados, ¿verdad? Que aquí es un tema que está también ya ahora mismo en vigencia y que estamos conversando sobre ello con la posibilidad de que el gobierno tenga programas que entonces ayuden a minorar la carga de las familias cuando tienes una persona que para esto es el censo, mayor. realmente. Exacto. O sea que este es un reflejo de lo que va a pasar, parece que inexorablemente, ¿verdad? De que vamos a tener más adultos mayores y muchas veces no, nuestro país no está preparado para eso. Nosotros no tenemos lugares donde dejar los adultos mayores para ser cuidados. Los que estamos en edad productiva, pues tenemos una preocupación constante con eso y esa es una decisión que quizás se debería de tomar viendo que persiste este problema con este censo. Sí, tú sabes que nosotros hemos estado también acercándonos a varias instituciones, una de ellas es CONAPE, que es el Consejo Nacional de Personas Envejecientes. Sí. De hecho, vamos a tener una primera reunión con ellos para principios de octubre, porque es de los que son los datos, ¿verdad?, del censo, que luego vamos a tener esa estructura piramidal por edades, para ir viendo cómo acompañamos también el desarrollo de otros sistemas, otras fuentes de información, como son los registros administrativos, que nos permita también ir haciendo levantamiento de información más continua y no tener que esperar cada 10 años. En el caso de ahora de este censo fueron 12. Hay temas que uno controla, uno quisiera que fuera cada 10 años, pero no necesariamente se puede dar. Entonces, ¿cómo levantar otras fuentes de información que son menos costosa y que sobre todo te permiten tener información más oportuna, más periódicamente, como son los registros administrativos? Entonces, ahí ver qué se puede hacer desde la oficina para acompañar estos procesos. Justamente, Miosotis, uno de las causas de por qué hacemos el censo es para hacer este tipo de estudios. O sea, que el censo no es algo que se hace y ya, que está ahí, pues por supuesto que queda y alimenta a muchísimos sectores, desde el sector privado hasta el sector público, pero es algo dinámico que se tiene que continuar trabajando. Y por eso también me llama la atención que muchas personas, de hecho tú lo tienes que haber oído, dicen, pero caramba, no se ha hecho nada con el censo, todavía no nos ha llegado el censo, ¿y cuántos que se dilatan para el censo? No es tan sencillo llegar a las conclusiones del censo. Y por eso ustedes dicen todavía que son los resultados preliminares. Y me imagino que parte de lo que ustedes están haciendo es ver esto que has dicho ahora, cómo continuamos con investigaciones ya de manera administrativa, o sea, desde adentro, para ver cómo podemos impulsar pues lineamientos con estos datos. Sí, ¿verdad? mira, yo lo que creo es primeramente sí decir que ya con estos primeros resultados nosotros pudimos reducir el tiempo de los primeros datos en unos 9 meses. O sea, el censo anterior publicó sí los resultados finales en unos 18 meses y nosotros aún cuando teníamos, es cierto, teníamos planificado poder dar datos en el primer trimestre, ¿verdad? Al tercer mes, por lo menos los datos generales de población. Recordemos que hubo una serie de incidencias en el proceso del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda cuando fue su levantamiento, que nos hizo primero extender el tiempo de la recolección. Habíamos programado 14 días, ¿verdad?, que fue en el que se dio, y en donde la dinámica de los hogares ha cambiado. O sea, recordemos que el censo necesitaba que tú encontraras en la casa un informante clave. O sea, no cualquier persona podía dar la información y eso necesitaba que una persona en los 15 años y más era el que diera la información
se volvió a una casa una y otra vez. Yo el sábado andaba con una amiga y me decía, por mi casa fueron 2 veces, a la última vez me dejaron el teléfono, yo llamé para que llegaran. Tenemos hogares que cada día están más solos. En mi casa fueron 2 o 3 veces. Claro, y esa era parte del protocolo, pero también tenemos hogares que han cambiado, los hogares están disminuyendo, sobre todo en la zona urbana, hogares que están solos, tú sales de las 8 de la mañana o antes, porque a las 8 no, si saliste a las 8 ya. Claro, ya. Tienes que salir desde antes, de la mañana de tu casa, pero yo digo, a mí en mi caso en particular, yo tuve en la ONE, tuve que coordinar para que pudieran encontrarme en mi casa para poder censar, o sea, o quedarme en mi casa para que llegaran, porque yo salía de las 6 de la mañana y volvía a las 1 y pico de la noche todos los días del censo. O sea, todo eso hay que verlo también con la dinámica, o sea, de llegar al dato, que tiene que ser, nosotros también, entonces, al alargar ese tiempo del levantamiento, tuvimos que pasar entonces a todo este proceso luego de comenzar. Nosotros tuvimos 2 formas en las que viajaba la información. Estaba el dato bruto, ¿verdad? Ese dato, por decirlo así, sucio, que recogía el empadronador, que de una vez enviaba la información a tiempo real, pero luego también cuando el supervisor de esos empadronadores se pasaba, llegaba, revisaba si tenía que ir, ya cuando él cerraba el segmento, que era la unidad de estudio, ¿verdad? Donde se levantaba la información, ese segmento entonces viajaba otra base de datos, ¿verdad? Y todo eso es un tema de comparación. Nosotros tuvimos que recoger todos los dispositivos móviles, hacerle el backup. El backup comenzó desde enero y terminábamos en febrero de hacer los backups de todos los dispositivos para que cualquier cosa que nosotros, por ejemplo, hubieron algunas provincias en el que solamente llegó el 80%, pero el otro 20% se quedaba en la tableta. Entonces, todo ese backup hasta armar una primera base de datos, y esa primera base de datos ya apta para ir viéndola, estuvo lista en abril. Y más en abril también hicimos esta encuesta de cobertura y calidad que estaba planificada para hacerse en diciembre, pero como extendimos, tuvimos que pasarla a este año y ya los datos de la encuesta estuvieron listos para junio, permitiéndonos entonces unificar todos los criterios, ver toda la consistencia y poder dar los primeros resultados preliminares que fueron hasta nivel de provincia. Y alguien diría, bueno, pero ¿y por qué hasta nivel de provincia y no se fueron a los municipios, a los distritos municipales? Bueno, esto porque bajar entonces a la información, hay algunas cosas que hay que verificar, digamos, términos de límites entre provincias, entre distritos municipales, hay que llegar a afinar el dato, verlo en consistencia con otros registros administrativos que nos pudieran estar dando cuenta que si estamos calculando bien, ¿verdad? Y todo esto se está haciendo para que el dato sea lo más fidedigno posible, ¿verdad? Y que sea un dato consistente, un dato que no levante suspicacias para la población. Y yo sé, mira, Mónica, cada quien tiene su dato después, ¿verdad? Sí. Porque cada quien va a querer que sea su número, que el que salga, pero sí como la confianza de que la Oficina Nacional de Estadística está haciendo todo el trabajo necesario para que tengamos un dato que sea un dato consistente, un dato de calidad, un dato que permita planificar luego las políticas públicas para cambiar la realidad de los territorios. ¿Cuáles fueron los mayores escollos y por qué muchas veces tú dices, caramba, pero este dato, ¿cómo ustedes se dan cuenta? Este dato pudiera causar suspicacia porque es diferente a como yo lo hubiese percibido. ¿Cuáles fueron esos mayores, vamos a decir, asombros, escollos que ustedes detectaron en los datos obtenidos? Sí. O en obtenerlos. Bueno, realmente, yo creo como que hay 2 tipos de vicisitudes que se presentaron, incidencias. Tuvieron como las propias incidencias, las incidencias propias del proceso de la gestión del proceso. Recordemos que nosotros salíamos de una pandemia, ¿verdad? O sea, estábamos como en medio de una pandemia y el tema recuerdo de hacer la decisión de dispositivos móviles era una presión que estaba relacionada con los chips y el tema de los barcos, porque muchas de estas cosas vinieron de China, ¿verdad? Claro. Y entonces, aun cuando fueron licitadas, todo el proceso se hizo con el tiempo mejor posible, ¿verdad? Que nosotros tuvimos, porque hicimos una primera licitación en el mes de julio en septiembre del 2021, octubre del 2021. Sin embargo, esa licitación se cayó por el tema del cumplimiento, de cómo se aplica la ley de compras, que era un cumple o no cumple en base al pliego que nosotros habíamos diseñado. Tuvimos que volver otra vez entonces en el 2022 a principio, hacer un nuevo pliego, mejorar el pliego y hacer el proceso de licitación nuevamente. Y claro, algunas de estos dispositivos y equipos que estaban supuestos a llegar en junio, llegaron casi en octubre.
¿no? A un mes antes. Entonces, ese fue un primer escollo, cómo preparaba las tabletas. O sea, el tema de las tabletas no era encenderlas, ¿verdad? Y todo ya no, venía una serie de programas, había que clonarlas, como para el mismo programa de captura de datos, que eso se diseñaba por aparte, lo tuvieran todas. Imagínate tú, 35,000 dispositivos que tú tenías que hacer todo este proceso. ¿Todos los datos fueron tomados a través de dispositivos? Sí, la mayoría. O sea, hubo también, la idea era de que, por ejemplo, si no se te encontraba o tú tenías que en zonas que eran riesgosas, tú irte a levantar en tableta, en papel. Por ejemplo, te doy un ejemplo, la isla Catalina. ¿Verdad? La gente tenía miedo que si tú te ibas en la yola, que se te cayera la cosa. Tableta, y perdieras la información. Perdieras la información. Entonces, pero el empadronador tenía el compromiso de que luego la pasaba, ¿verdad? A la tableta. Igual el autoempadronamiento, que era que si tú no estabas, se te podía dejar una boleta como forma de que tú la llenaras y se pasara luego a recoger, pero la persona tenía que llenarla. Aún así, hubo algunas que no pasaron. Nosotros tuvimos como 54,000 boletas que fueron... pero casi un 80% pero no hubo que editarlas. Pero la tenían físicamente. Sí, claro, sí. Entonces, esas son de las cosas como que vemos. ¿Qué ahora con el tema de los datos, del procesamiento de datos? Tú decías que es importante. Mira, uno ve el dato en función de lo que han sido los censos anteriores, de lo que son las encuestas, de lo que son los registros administrativos. Entonces, algunos datos que tú veías, bueno, un poco... ¿Por qué en el caso de la Altagracia ustedes han visto que ha sido la provincia que más creció? O sea, y creció casi un 60 y tanto %. Bueno, un poco, ¿qué pasó ahí? Recordemos también que el concepto que utiliza el censo es el residente habitual. Pero esta población total es en base al residente habitual, que es aquella persona que tiene 6 meses o más en una vivienda, ¿verdad? Viviendo en esa vivienda y que se define en base a un hogar, que ¿verdad? Ahí en esa vivienda consume sus alimentos, paga luz, paga electricidad, electricidad, agua, y tiene una pernota, ¿no? Y tiene una vida ahí, o que tiene planeado pasar 6 meses más. Entonces, en la Altagracia hubo que ver un poco, ver otros registros, cómo estaban los registros de las propias escuelas. Aunque nosotros tenemos mucha debilidad con los registros, todavía hay mucho que mejorar, pero te daban cuenta. Pero ya ustedes tienen como parámetro los registros de las escuelas, por ejemplo. No, porque tú lo chequeas, o sea, no es que te da, no es que te traza, o sea, un parámetro. El mejor parámetro para nosotros fue la encuesta de cobertura y calidad. Sí. O sea, esa fue la que nos permitió ese rango de intervalo de confianza que había que tener el dato, eso nos lo permitió la encuesta, ¿verdad? Entonces, fue como el dato más robusto. De hecho, nosotros estamos en un proceso ahora con el Centro Regional de Población, ¿verdad? Y Desarrollo, CELADE, haciendo todo un tema también de acompañamiento de la calidad de los datos por medio de ellos, y nos decían que a diferencia de otros países en la región en donde enfrentamos también casi la misma serie de problemas con los reclutamientos, con los chips, con las tabletas, con tal, es que nosotros hicimos una encuesta de cobertura y calidad, a diferencia de otros países de la región. ¿Cuándo se realizó la encuesta? La encuesta se realizó, estuvo en terreno desde abril del 18 de abril hasta principios, como 3 de junio, que fue ya recogida como final, y fue una encuesta que tuvo una muestra de unas 200,000 viviendas, o sea que una cosa... ¿En todo el territorio? En todo el territorio nacional, y pudimos llegar hasta el nivel de distrito, de 208 dominios. En esos 208 dominios llegamos a nivel inclusive de distrito municipal para 5 provincias que nosotros desde el inicio del levantamiento habíamos rankeado como provincias que tenían dificultad en base a su cartografía, en base a su geografía, el tema de tecnología, que también hacía, por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos pasó en materia de la tecnología, ¿verdad? Porque se hizo toda una adquisición, las tabletas tenían unos chips, esos chips tú lo adquirimos con las telefónicas, y se asignó en base a cómo era la cobertura de las telefónicas en el territorio nacional. Sin embargo, cuando pasó Fiona cambió mucho el tema de la conectividad en el este. Ya nosotros teníamos una contratación con una cosa que, o sea, ahí se cayeron antenas, entonces el tema de la conectividad ahí iba a ser difícil. Fíjate cómo son cosas que casi no se pueden tomar prever. Claro, exacto. Que tú vas a decir, bueno, no, mire, desvíese, no puede usted porque yo tengo ya contratado. Claro. Pero ¿cómo manejar todo eso? Nosotros, ahí lo que se hizo fue
que como en cada centro de acopio había un internet, entonces, y también internet móvil, entonces la gente, la tableta guardaba la información, la tableta tú no la perdías la información, aunque no tuviera la conexión. Y la idea entonces era enviarlo al final de la noche, yo recuerdo que cuando hacíamos el monitoreo de todo diariamente, ¿verdad? Nosotros teníamos un tablero que nos iba informando de cómo estaba la situación. Entre 9 a 11 de la noche, eso se armaba un cuello tapón de botellas, un tapón de datos, y duraba en actualizarse 3 y 4 horas la información. Entonces, con esa última información a las 11 de la noche era que nosotros preparábamos el boletín que iba al presidente de la República, que era que iba todos los días. El presidente lo iba monitoreando exacto, le íbamos informando de cómo iba el monitoreo, o sea, cuántos dispositivos se habían conectado, eso se le informaba. Cuántos dispositivos se habían conectado, si había alguna incidencia había ido alguna incidencia, y eso había que hacerlo después de las 11 de la noche hasta el último corte. A veces era más, y decía, bueno, aquí uno no se va hasta que no salga ese corte y yo recuerdo que siempre al director de tecnología, ¿cómo van los datos? Talento, y no sé qué cuánto. Pero era eso porque la gente entonces cuando llegaba a su casa. ¿Cuántos días tuvieron? Bueno, nosotros tuvimos en terreno, primero, recuerdas, era del 10 al 23, sí, que eran 14 días. Pero se extendió, después, ¿verdad? Sí, luego después, en base a ese ranking que habíamos hecho de las provincias, hicimos una extensión hasta el 30 de noviembre para todo el territorio nacional, y después las 5 provincias que eran Puerto Plata, Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Altagracia y Santiago. Nosotros nos quedamos oscuro, ¿verdad? Aquí en el mapa. Aquí en este mapa es un mapa de regiones. Aquí lo que estamos viendo en este mapa de regiones es de que la mayoría de la población se concentra en regiones como la Osama, que es la más oscura. Sí. En Osama está Santo Domingo y Distrito Nacional solamente. Luego tienes Cibao Norte, donde está, ahí está Santiago, está, si no me equivoco, La Vega, que son de los Cibao Norte. En Cibao, entonces tienes esa concentración, ¿verdad? De ahí, y Puerto Plata, esa concentración ahí entre 35.3% Osama y un 15.3% la de Cibao Norte. Sí. Y fíjate que donde está la Altagracia, que es Yuma. Sí, a pesar de que ha crecido mucho, todavía es 7.7. Sí, pero por ejemplo, en relación al censo anterior, creció bastante. Sí. También pasó como a ocupar ese tema. Y también de las cosas que tú decías, como por ejemplo de los hallazgos, está el tema de que en materia de provincias, ahora las 5 provincias más pobladas tenemos primeramente la provincia de Santo Domingo, segundo Santiago, tercero el Distrito Nacional, San Cristóbal y La Altagracia, saliendo La Vega, que anteriormente era la que estaba, y un cambio entre Santo Domingo, entre Distrito Nacional y Santiago, porque Santiago entonces ahora ocupa el segundo lugar. Increíble, en población. Sí. Ahora, es entendible, tanto en Santiago como en la Altagracia, primero el desarrollo turístico de la Altagracia, y como tú muy bien dices, si son personas que han vivido 6 meses, no quiere decir que tengan ahí 5 años, sino que son 6 meses, y lo explica el fenómeno turístico. Sí, y también acuérdate de la pandemia, ¿verdad? O sea, de hecho, una de las decisiones que tomó el gobierno actual, o sea, fue trabajar en dinamizar estas provincias que eran las motoras del desarrollo y todo. Y era donde había trabajo también en ese momento. Y todo el tema de la misma acción hacia turismo, las políticas, ¿verdad?, para el sector turismo. Todo lo que se hizo era buscando que ese sector pudiera rápidamente otra vez recuperarse. Y cosa que ha hecho los datos que da el Ministerio de Turismo, ¿verdad?, mes a mes, pues nos van dando cuenta de cómo ha subido ese dato de llegada, de cruceros, de turistas. Y para el año que viene se espera que suba muchísimo más. Sí, así es. Entonces ahí, mira, en esos gráficos que estamos viendo, ahí hay 2 temas importantes que como yo te decía también, el dato se tiene que leer en conjunto. Aun cuando uno se encuentre pequeña, poco lo que creció, no lo que creció, sino ese número absoluto, que somos pocos, que se encuentra con que somos pocos. Lo que te está diciendo el dato, ¿verdad?, de densidad poblacional es cómo está creciendo el número de habitantes por kilómetro cuadrado y el impacto que eso tiene para los servicios. Señores, recordemos las inundaciones que se hicieron el 4 de noviembre el año pasado, cuando llovió un tema. O sea, tú tienes zonas en la zona urbana que han cambiado completamente, donde hay una casa, ahora hay 18 apartamentos. Sí, ¿no? señor. Entonces,
cuál es la incidencia que eso está causando, sobre todo nuestro drenaje pluvial, cómo está cambiando todo el tema de la propia la carga, ¿verdad? En materia de recursos que eso está causando. Y también lo que le llaman como ese estrés para las ciudades, para el medio ambiente, que puede estar causando, entonces, porque estamos creciendo en población, pero no lo estamos haciendo en terreno. El terreno sigue siendo el mismo. Y ahí interesante, ahí va a haber, hay un desafío ahora que se presenta para la política pública en materia de vivienda. Por ejemplo, el dato de viviendas te da unas 4.418.619, en donde hay un alto porcentaje que llamó mucho la atención de esas viviendas que están desocupadas. Esto principalmente está relacionado con el tema de que la vivienda está ahora jugando un rol también como tema económico, ¿no? ¿Verdad? Esa vivienda que tú tienes, esa segunda vivienda, la vivienda que es para temas económicos, para negocios que hoy en día la gente está entonces poniéndolo como a la disposición. Pero entonces la desocupada se le diría que pudiese ser que esa era una vivienda para alquilar y está vacía. En el caso de la vivienda desocupada era exacto, que no tuviera personas en ese momento. Y también, a ver, la gente tenía, los empadronadores en su capacitación, tenían la instrucción de indagar, ¿verdad? Con un vecino, qué pasaba, ahí no vive gente, cuánto tiempo no vive, o sea, entonces ahí, pero también tú tienes esas viviendas que son segunda vivienda, en donde son viviendas de veraneo, ¿verdad? Que tú entonces no puedes encontrar algunos tipos de provincias donde está más alta la población, las viviendas desocupadas, por el mismo hecho de que son viviendas de segunda opción. Quizá ya esto ameritaría Miosotis, un estudio más profundo, claro, porque pueden ser viviendas abandonadas, pueden ser segundas viviendas, pueden ser viviendas que sean para alquiler y están desocupadas, ¿verdad? O sea que necesitaría... Sí, por eso decía que ahí hay un trabajo importante del Ministerio de Vivienda ahora, para volver otra vez a calcular el hacinamiento, ver si la forma en cómo lo estamos haciendo ahora mismo, cómo refleja esta realidad que estamos trabajando. Recordemos que también muchos de estos datos, ¿verdad?, que luego se van calculando son metodologías, ¿verdad? Y entonces que deben que ir reflejando a medida, los indicadores no, o sea, salvo algunos que ya también tenemos, ¿verdad?, como tasa de fecundidad o algo así, pero estos otros indicadores que van a ir reflejando un cambio en la dinámica poblacional, entonces hay también que revisarlos para ver cómo se logra tener el dato más afinado posible en función de lo que nos está arrojando el Censo Nacional de Población y Vivienda. En cuanto a vivienda, ¿cómo se podría interpretar este número, Miosotis? 3.689.348. Porque si somos 10.700.000, no anda tan mal, porque ¿cuántas personas viven en una casa? Bueno, mira, ahorita mismo nosotros no tenemos, todavía no hemos dado los datos de hogares, ¿verdad? De lo que es la composición de los hogares o el número de viviendas por hogares, habría que ver. Pero lo que te está un poco también, cuando uno lo ve como por provincias, lo ve, es como el dato también es muy consistente al de la población. Ahora mismo el número de, si no me equivoco, en base a la última encuesta nacional de hogares, el porcentaje, las personas por hogares es de 2.4. Entonces, más o menos va dando, según la encuesta, ¿verdad? La última encuesta nuestra nacional de hogares. Y ese es un dato que nosotros más adelante, en materia de ¿cómo te digo? En materia de lo que es los próximos datos que vamos a ir dando, nosotros vamos a tener, pero que se vaya a entregar ese tipo de información está para el año que viene. Este gráfico que se está viendo ahora era lo que yo decía del periodo intercensal. O sea, miren que como aun cuando vamos creciendo, lo vamos haciendo en menor proporción. Entonces pasamos de una tasa de crecimiento que era de 3.62 en el año 50, la década 50-60, hoy en día eso está creciendo a 1.10. O sea, la población sigue creciendo, pero lo hace, antes en el 50 lo hacía 3 veces más. Claro. ¿no? Ahora lo hace 1.10 más. ¿no? Bueno, el año pasado, en el censo pasado, 1.22, 1.78. Entonces, eso es lo que va disminuyendo. O sea, esa forma, ese ritmo al que va creciendo cada vez es menor. La integración de la mujer en el ámbito laboral es fundamental para este decrecimiento, vamos a decir que es una tendencia, porque no es lo mismo cuando la mujer
se dedicaba a... Sí, yo creo que hay dos factores, bueno, hay más, pero dos factores importantes que hay que ver. Es la baja de la tasa de fecundidad, que eso es un tema importante, porque entonces ya con la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, pues decide tener menos hijos. Claro. Pero también el hecho de, el que yo te decía anteriormente, el crecimiento de hogares uniparentales. O sea, la gente también está postergando la decisión de casarse o de vivir juntos, como quiera, ¿verdad? Y de tener, entonces, y de tener el primer hijo. Entonces, cuando esa decisión se posterga como familia, pues ciertamente también eso va incidiendo, y tú también, por eso volvíamos otra vez a lo que hablábamos al principio, de esa presión que va a ir haciendo en la familia, en el tema de la seguridad social, porque la población adulta mayor va a ir creciendo. O sea, no solamente que las mujeres no queremos, o sea, es que ya hay una decisión de pareja de no tener, ¿entiendes? También para la gente que de no pareja, tener, ¿no? Incluso, no solamente claro, de rechazar, claro, que antes era muy raro encontrar una pareja que se uniera y dijera no vamos a tener hijos, y ahora es común, ¿eh? Exactamente. Es común. Vamos a la pausa, Miosotis, y volvemos con este tema del censo tan importante para la nación. Miosotis Rivas, directora de la ONE, nos acompaña y hablamos de los resultados del censo. Miosotis, veo aquí que el porcentaje de mujeres es ligeramente mayor, 50.5 versus hombres 49.5, o sea, es un punto más. Sin embargo, eso no se refleja en lo que es la fertilidad, porque como vimos, la tasa de reemplazo, que se oye feo eso de reemplazo, 1.1, o sea, muy baja, señores, muy baja. Aquí tenemos lo de las viviendas que estábamos hablando ya, que como les decía, no lo encuentro tan bajo. No sé qué otros resultados tendremos en cuanto a la composición de los hogares, como tú muy bien dijiste, Miosotis, pero 4 y pico de viviendas versus el número de habitantes no me lo encuentro muy bajo, ¿eh? Sí. Mira, nosotros vamos a estar a partir ya, luego de que se dieron estos primeros, se difundieron estos primeros resultados en agosto ahora del 2023, pues nos va a tocar ahora bajar hasta el nivel de municipio y distrito municipal. Y esos datos van a ser difundidos en el mes de noviembre. ¿Verdad? Entonces luego vamos el año que viene, nosotros estamos programando para tener en un primer trimestre la base de datos anonimizada del censo, también para que la gente pueda trabajar con esta base de datos, y a partir entonces del segundo trimestre la publicación de los volúmenes que permiten la caracterización de estas tres poblaciones importantes que hemos levantado: población, ¿verdad? Personas, viviendas y hogares, que es la investigación. O sea, eran unas... Viviendas y hogares. ¿Eso de vivienda colectiva, a qué se refiere? Viviendas colectivas son aquellas como las cárceles, los hogares de ancianos, los hogares de cuidado infantil. Sí. Son los, y entonces son los viviendas, lo que tú dijiste ahora, las viviendas y hogares. Bueno, lo que pasa es que la vivienda es esa infraestructura, pero eso es la vivienda. Esto es un dato de vivienda, la infraestructura que se levanta. En una vivienda pueden vivir más de 2 hogares, porque el hogar, la definición que nosotros teníamos del censo, son personas que viven juntas, ¿verdad? Que comparten un presupuesto en esa vivienda, ¿verdad? Y entonces ese es lo que conforman el hogar. ¿Y si son los nietos, los abuelos, abuelos, padres e hijos? Entonces sí, eso es un hogar extendido. Que es lo que más se ve en nuestro país. Bueno, no, eso está cambiando, es lo que te decía. O sea, uno lo que está viendo es un incremento, una disminución de los hogares. Del número, del tamaño de los hogares, de las personas, eso está disminuyendo. Pero también este hogar, si es compuesto, si es extendido, o sea, esa demografía también está cambiando. ¿Cuál es el hogar compuesto? ¿El extendido? En el hogar compuesto puede ser un hogar donde haya dos parejas, familias, por ejemplo. Personas que no son familias, ¿verdad? Que no son familias, pero que están en un hogar compuesto. Entonces, eso también va cambiando esa demografía, esa realidad, a medida que también la dinámica de desarrollo, ¿verdad? Económica, social, va cambiando. Entonces, en el caso de los hogares, tú también, ¿qué cosas vamos a ver, por ejemplo, de las viviendas? El censo nos va a permitir recoger información y arrojar información
que si la vivienda tiene, si es de piso, si el piso es de granito, si era de tierra, si la vivienda tiene agua dentro de la casa, si tiene agua fuera de la casa, si lo que tiene es una cometilla cerca, cómo dispone la basura, bueno, el hogar un poco cómo dispone la basura, pero tiene cómo lo hace, si se suple del tendido eléctrico, eso son como características para la vivienda. Luego va a haber las características de los hogares. Entonces, los hogares vamos a ver la composición, cuántas personas, si tiene acceso a internet, si tienen, por ejemplo, qué utilizan, automóviles, motocicleta, ¿verdad? Todo eso como la composición del hogar y cuáles son las características del hogar como tal. Y luego las características de las personas que tienen que ver con su edad, con su sexo, si estudió, si no estudió, si va a la universidad. Para noviembre, ¿verdad? vamos a tener esto ya. No, eso va a estar, no, en noviembre son los datos primero de, nosotros acabamos de dar datos, población y vivienda hasta provincia. Vamos a bajar a municipios y distritos municipales. Y el año que viene es que viene todos esos temas. ¿Y por qué el año que viene? Porque hay variables que no se levantan, o sea que hay que llevarla ahora a un proceso de codificarlas. Sobre todo las variables que tienen que ver con educación, las variables que tienen que ver con el tema de ingresos, de tema económico, todas esas variables que codificarlas. ¿Con qué se compara esto para comprobarlo? Tanto educación, ingreso económico. O sea, igual, ¿cuál es la dificultad? Con los diferentes, se hace igual, se hace una comparación con los diferentes censos, con lo que han arrojado las encuestas, ¿verdad? Es el mismo trabajo que se va realizando para ver también, digamos, por ejemplo, una de las cosas, de las metodologías que existen también es como este tema de el método del vecino de al lado, o sea, que también un poco tú comparas en relación de cómo está el entorno. Entonces tú puedes decir, si aquí el promedio de personas, pues la casa es de concreto, es decir, que te salga como una casa que tal vez no tenga esa misma característica, hay que chequearla, no que no sea, no pueda ser verdad, pero hay que chequearla. Y en algunos casos también nosotros estamos haciendo descensos cuando estamos encontrando algún dato, por ejemplo, ahora mismo en materia de municipio, de población, o sea, si hay se vuelve a revisar la base de datos, si el segmento no se completó, o si ese segmento en el censo pasado tenía más población y ahora tú estás viendo menos, tú tienes que ir a verificar si no fue que, ¿verdad? Pero aún con a veces ustedes vuelven al campo incluso. Sí, algunas veces se han hecho, o sea, ahora mismo solamente hemos tenido que hacer un operativo más de ir, porque como te digo, la encuesta de cobertura y calidad sí nos permite un buen dato, lo único que como la hicimos a nivel de 208 dominios, aquí se tiene que, llegamos al nivel de distrito municipal, es solo para las 5 provincias donde reportamos las incidencias desde temprano. Entonces hay algunas que tú tienes que ir a ver qué es lo que está pasando, entonces eso lo estamos haciendo, se organizan los operativos con la gente de la cartografía. Es también muy importante la cartografía censal, cómo apareció las cosas de la cartografía, qué levantó, si ahí habían viviendas, si no había. Entonces tú también poder ir a hacer esos operativos nuevamente. Ustedes se ayudan con mapas virtuales de los territorios. Digitales, sí. Nosotros tenemos, nosotros hicimos un levantamiento. O sea, satelitales, yo me refiero. Sí, pero no, a ver, nosotros tenemos nuestra cartografía censal, ¿verdad? Y sí también se hace apoyo como de imágenes satelitales. No, la cartografía censal, eso es un proceso, los censos. Normalmente lo primero que tú haces es actualizar la cartografía y eso fue un operativo que se hizo en todo el territorio nacional, que de hecho se comenzó en el año 2018, se paró en marzo por la pandemia y nosotros lo que hicimos fue viendo cómo las imágenes satelitales, si las imágenes satelitales detectaban, exacto, algún tipo de, una mancha que se había extendido, una mancha urbana, entonces ahí se visitaba y se decidía volver a revisitar esos lugares. Antes de comenzar con todo el proceso del exactamente, censo. O sea, nosotros volvimos a terreno después de pandemia en junio del 2021 y finalizamos entonces en julio de 2022 esa actualización de la cartografía. Y normalmente sí se hace también comparando con imágenes satelitales que se obtienen de sitios como Google y esas cosas que te pueden dar y ayudar a tener una mejor visión de cómo ha cambiado esa mancha urbana. ¿Hay alguna institución internacional de censo y población que nos estén ayudando a nosotros como país? ¿O hay algún otro país que en este momento que nosotros estuvimos haciendo el censo lo estuviera haciendo
y que nos pudiera servir de asociación, de referencia, que nos pudiéramos ayudar. Sí, mira, nosotros realmente en todo el proceso de los trabajos tuvimos el apoyo de varios países. Y aquí hay una práctica, un espacio que se llama la Conferencia de Estadística de las Américas. En este espacio estamos representados todas las oficinas de estadística de todos los países de la región de América Latina y el Caribe. Y tenemos un espacio virtual que se llama la Red de Transmisión del Conocimiento. En esa red de transmisión del conocimiento hay una comunidad de práctica específica para los casos de censos y normalmente era uno de los lugares donde nosotros tocábamos las puertas para recibir los apoyos. Pero también en varios momentos hicimos visitas a países como Costa Rica, El Salvador, también en el caso de Chile, de Colombia, que ya, por ejemplo, en el caso de Colombia, Colombia realizó su censo y Chile también 2017, 2018, y estuvimos también recibiendo bastante acompañamiento de ellos y de lo que es la División de Población o el Centro Latinoamericano de Desarrollo, CELADE, que también nos acompañó en todo el proceso y nos acompaña hoy en día todavía trabajando con esto. Y ahí eso es una riqueza porque es importante que la gente sepa, los censos se hacen tan recomendados hace cada 10 años. Entonces siempre se hace una ronda de censos y en esa ronda de censos pasa lo que se llama las recomendaciones, que es un documento que se pone a la disposición también con el Fondo de Población, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, CELADE, que son los custodios de los temas de los censos, dan una serie de recomendaciones de cómo tú hacer las preguntas, de qué cosas incluir, de qué dispositivo usar, de qué metodología. Y ahí nosotros hicimos un trabajo, pues yo creo que importante. Es bueno saber que en el 2022 también estuvieron levantando países como Ecuador, Brasil, Costa Rica, ahora en el 2023, bueno, Argentina, ahora en el 2023 ya han levantado Panamá, está haciéndolo también Uruguay, y ahora la última semana ahora de septiembre en Chile vamos a tener una reunión a puertas cerradas, todos los directores y directoras de Institutos Nacionales de Estadística, para ver específicamente el tema de los censos y las dificultades que se ha presentado con esta ronda, porque la mayoría de los países han tenido muchas series de incidencias en el proceso de levantamiento, teniendo que alargar. Por ejemplo, Costa Rica tuvo que alargar el censo 3 meses, Ecuador también lo tuvo que hacer, inclusive pasar de un año a otro, Brasil lo alargó como 8, ¿no? Porque estaba haciendo mucho la dificultad en materia de reclutamiento, en materia de lo que yo te decía, del acceso. O sea, hoy, luego de la pandemia, la gente también se ha quedado un poquito como que rezagada, los temas de seguridad, todo eso ha dado como que un desafío mayor a esta ronda de los censos del 2020 que se están levantando. Pero qué buena noticia de saber que no estamos solos, que es un trabajo que se hace coordinado, que tenemos toda la retroalimentación de lo que es el continente, Latinoamérica principalmente, que es con quienes tenemos mayores similitudes. Nos vamos a ir a la pausa, Miosotis, y me gustaría saber si dentro de estas mismas comparaciones, ¿cómo estamos nosotros en cuanto a densidad poblacional, o sea, en cuanto a personas por kilómetros cuadrados? Porque este es uno de los datos más importantes que nos arroja el censo. Volvemos de inmediato. Miosotis Riva Peña nos acompaña en este programa y hablamos de los resultados preliminares del censo de población y vivienda. Miosotis, ¿qué arrojó el censo en cuanto a densidad poblacional y cómo estamos respecto a la región? Claro, guardando la gran diferencia, somos una isla pequeña relativamente y la región, bueno, el Caribe también tiene muchas otras islas más pequeñas, pero con relación al tamaño de los países, me imagino que ¿cómo vamos? Sí, esto? mira, bueno, ese es un dato que también un poco anteriormente lo habíamos visto, de cómo había pasado de 196 a 223, pero sobre todo si uno lo ve en el tiempo, en el año 1990 teníamos 44 habitantes por cada kilómetro cuadrado, hoy tenemos 223. Wow. O sea, ese es un tema importante, por lo que yo decía,
la presión que eso causa para todo el territorio. Wow. Nosotros estamos también recibiendo bastante apoyo porque hay unos productos interesantes de los censos, ¿verdad? Luego va a ser esa cartografía censal, los mapas, cómo podemos ver. Ahí el Buró de Censos de los Estados Unidos está haciendo un trabajo para toda la construcción de nuestro marco geoestadístico, ¿verdad? Ese marco que nos va a ayudar a ver el mapa con los datos que se arroja del censo, y va a ser un tema muy importante para esa planificación en materia también de calcular el déficit de vivienda que existe, ¿verdad? Eso va a ser como sumamente importante. Sí. Mira, República Dominicana, a ver, otro país que levantó el año pasado fue Paraguay, pero digamos, sacó sus datos recientemente también en agosto. Paraguay es un país inmenso, pero lo que tiene son 4 millones de habitantes, ¿entiendes? Claro, o sea, que es súper pequeño. Panamá también está alrededor de unos 4 millones de habitantes, ¿no? Pero claro, nunca comparado como con Brasil, ¿verdad? Que Brasil o México, que también México hizo su... ¿Cuánto tienen Brasil y México? Realmente no sé cómo está la densidad poblacional de ellos, pero son países bastante densos, poblados, densos. Sí. Colombia también, ¿verdad? Es una zona, es un país con muchos millones de habitantes, y Argentina, entonces un poco... Ahí el reto, Mónica, para la política pública, que yo creo que es una de las cosas que este gobierno también ha puesto como el énfasis, es en esa territorialización de la política pública, que se pueda llegar hasta el nivel más desagregado de la información, y que eso permite entonces que se puedan llevar soluciones ahí donde se necesitan, ¿verdad? En materia de construcciones de escuelas, de realización de acueductos, de todo el tema de alumbrado, que son temas pues bastante importantes para que se pueda cambiar la calidad de vida. O sea, es muy importante ese tema de que podamos, que no sigamos masificando tanto las ciudades, ¿verdad? Y que podamos de alguna forma entonces llevar soluciones a donde vive la gente, y que esto permita crear oportunidades para ellas en el territorio. No sé si tú estarás bien estos datos, pero veo aquí que dice que Colombia tiene 43 personas por kilómetro cuadrado, Venezuela 31, Brasil 25 y Perú 25, pero que son países enormes. Son países enormes, Son países enormes. Así es, en términos relativos. Dice, ¿cuál es la densidad poblacional en América Latina? Vamos a ver qué nos dice el promedio. Dice que la densidad promedio... La población total de América Latina es de 650 millones de habitantes, lo que representa el 8.1% de la población mundial, y la densidad de población es de 33 habitantes por kilómetro cuadrado. Ya. Y porque son países enormes. Son países, sí. Y que tú tienes como los extremos, porque por ejemplo un país como El Salvador, que es un país pequeño, que es la mitad de República Dominicana, pero tiene 5 millones. Sí, claro. Tiene 5, desde el último censo, ¿verdad? Bueno, como 5 millones. Y entonces ahí la densidad es alta, el hacinamiento es alto también, como aquí. Se tiene mucho que ver con ese tema de lo del territorio, ¿no? Sí. Entonces nuestros territorios, los que no están muy poblados, son muy montañosos. O sea que tampoco tenemos... No, y que tú tienes que hacer también un equilibrio entre... por eso yo creo que la ley de ordenamiento territorial... Es fundamental. Sí, es fundamental, porque tampoco tú no vas a poblar, o sea, no vas a dejar al país sin recursos naturales, o sea, hay que buscar ese equilibrio. Lógico. Y esa ley, yo creo que ahora mismo también con el censo, los datos que está robando es muy bueno para la implementación de esta ley, la ley de regiones únicas. Privado, No, claro, también, o sea, el censo es un ¿Cuál es la ley de regiones únicas? La que divide el país, que son estas 10 que nosotros hemos puesto ahí, las 10 regiones de planificación, que ahí permita unificar los criterios, porque lo que nosotros teníamos hasta ahora era que agricultura tiene sus regiones, salud tenía sus regiones, educación tenía sus regiones, planificación tenía sus regiones. Ahora hay unas regiones únicas de planificación, y eso permite entonces coordinar mejor las acciones en el territorio, y la ley de ordenamiento territorial con los consejos de desarrollo provincial, con todo este tema, ¿verdad? También de ver las propias regiones, pues es de lo que está, es ordenando la casa, ¿no? Eso cuesta, o sea, eso toma su tiempo, pero yo creo que se están dando los cimientos para luego tener algo mucho más, en materia de registro administrativo sobre todo, que se pueda más levantar de la mano con las municipalidades, con las alcaldías, y que se haga un trabajo bastante más... Con los gobiernos locales. Exactamente. Próximos pasos, Myosotis, a partir de todas estas investigaciones hechas con el censo.
Bueno, mira, como te decía, el próximo paso ahora son la difusión de los datos por municipios y distritos municipales, que esto va a estar a partir de noviembre, y el año que viene, pues todo lo que tiene que ver con los diferentes volúmenes, ¿no? El volumen viene un volumen el de personas, el de vivienda, el de hogares, el de discapacidad, que fue un tema bastante importante que se levantó, el étnico-racial, ¿verdad? Y el propio informe general del censo, el de temas económicos también, el de tema de educación. Entonces, viene mucha información el año que viene, pero que se complementa también pues con todas las otras cosas que la ONE levanta. Nosotros tenemos un registro de oferta de edificaciones a nivel metropolitano, tenemos nuestra encuesta nacional de hogares que también se hace, ¿verdad? Desde la oficina, y un trabajo arduo que se está haciendo también en materia de registro administrativo con sectores como el de cultura. De hecho, yo ahora... te iba a decir que tenemos que hacer tenemos que dar esa información. Sí, bueno, nosotros estamos haciendo ahora mismo, trabajando y ya hemos lanzado, vamos a lanzar el plan sectorial de estadísticas de cultura, que es un trabajo arduo que se ha hecho con el Ministerio de Cultura y con todas sus dependencias. Inclusive productividad de esa cultura. Sí, vamos a estar haciendo también ya en noviembre, hemos hecho un levantamiento de museos. Entonces va a ser una caracterización de los museos en la República Dominicana. ¿Eso va a estar listo en noviembre? En noviembre, es la difusión, o sea que de eso. Ya estaríamos a finales de noviembre. A finales de noviembre con esa información. Estamos trabajando también en el tema de agua, de residuos sólidos, ¿no? Para que tengamos información oportuna y de calidad y que pueda servir a tomadores de decisiones. Fantástico, Myosotis. Muchas gracias por estar aquí ofreciéndonos todas estas informaciones tan interesantes. ONE es más que censo, pero todo tiene que ver con censo. Así es. De manera que esto es muy importante. Vamos a contratarte, entre comillas, ¿verdad? Para que vengas a difundir todo este estudio sobre cultura, museos y este tipo de cosas, que también es tan importante y tiene que ver tanto con nuestra identidad. Gracias, Myosotis. Gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos, y será hasta la próxima.